El embajador Belix llegó a la Tierra con miedo en los ojos y desesperación en la voz. Su nave aterrizó en Ginebra una fría mañana de marzo, y al mediodía ya se encontraba ante el Consejo de Asuntos Galácticos de las Naciones Unidas. El embajador Teren era alto, incluso para su especie, con la piel azulada y pálida por el estrés. Había viajado durante 3 semanas para llegar a la Tierra, y cada día de ese viaje, más mundos caían ante el enjambre Bacras. Lucy Grant estaba sentada frente a él en la sala de conferencias. Era la embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico, cargo que ocupaba desde hacía 2 años. Escuchaba atentamente mientras Teron explicaba la situación. Los Vic habían destruido 12 civilizaciones en 5 años. No negociaban. No tomaban prisioneros. Simplemente consumían todo a su paso y se dirigían al siguiente objetivo. El Consejo Galáctico estaba perdiendo la guerra. Sus flotas eran poderosas, pero los Bres contaban con un número aparentemente infinito de tropas. Cada batalla costaba al Consejo naves que no podían reponer con la suficiente rapidez. Cada retirada proporcionaba al enjambre más territorio y recursos. El Consejo necesitaba tiempo para reconstruir sus flotas, reorganizar sus defensas y encontrar la forma de detener el avance. Por eso Theon había venido a la Tierra. El Consejo necesitaba soldados, no pilotos, ingenieros ni científicos. Necesitaban cuerpos en tierra manteniendo las líneas defensivas mientras las flotas se replegaban a posiciones seguras. Necesitaban a alguien dispuesto a morir lo suficientemente despacio como para que el Consejo pudiera escapar. No lo dijeron exactamente así, pero Lucy lo entendió. Había leído los documentos informativos. Había visto los informes de bajas de otras especies que habían enviado fuerzas terrestres. La tasa de supervivencia era inferior al 10%. El Consejo le estaba pidiendo a la Tierra que enviara gente a morir. El comandante Jake Morrison estaba sentado 3 sillas más allá de Lucy. Era el asesor militar principal del Consejo de Asuntos Galácticos. Un marine que había pasado 20 años en zonas de combate antes incluso de que la humanidad supiera de la existencia de los alienígenas. No había hablado durante la presentación, pero Lucy pudo ver cómo apretaba los dientes. Theon terminó su petición y esperó. Esperaba preguntas, tal vez protestas, quizá una negativa. La Tierra solo llevaba 8 años formando parte del Consejo Galáctico. Eran nuevos, primitivos para los estándares galácticos, y aún utilizaban armas cinéticas y propulsión química para la mayor parte de su ejército. Seguramente entenderían que esta no era su guerra. Lucy le sonrió. No era una sonrisa cálida. Preguntó cuántos soldados esperaba el Consejo que aportara a la Tierra. Pareció aliviado por la pregunta. Dijo que 50.000 serían aceptables. El Consejo proporcionaría transporte al planeta base, armamento básico y armadura estándar. Cualquier superviviente regresaría a la Tierra después de la guerra. Lo planteó como una transacción comercial, limpia y sencilla. Jake Morrison finalmente habló. Su voz era baja, pero resonó en la sala como un cuchillo. Preguntó qué apoyo táctico proporcionaría el Consejo. Artillería, cobertura aérea, unidades blindadas, líneas de suministro, evacuación médica, actualizaciones de inteligencia. Theron pareció confundido. Explicó que las fuerzas terrestres simplemente debían mantener posiciones. El Consejo no utilizaba tácticas de armas combinadas. Eso era ineficiente. Las diferentes ramas militares operaban de forma independiente. Las fuerzas terrestres mantenían sus posiciones, las flotas controlaban el espacio y todos se retiraban cuando las bajas alcanzaban niveles aceptables. Jake preguntó qué significaba niveles aceptables. Respondieron que un 5%. Cuando una unidad perdía el 5% de su fuerza, se retiraba para preservar recursos. Esto era estándar en todas las especies del Consejo. Las guerras se libraban con matemáticas y lógica, no con emociones. Lucy pidió 24 horas para consultar con el gobierno de la Tierra. Accedieron, esperando claramente un rechazo.
Había visitado otras 4 especies antes de venir a la Tierra. Todas se habían negado. Los humanos eran su última esperanza, y ya no le quedaba mucha. Después de que Teren saliera del edificio, Lucy se dirigió a Jake. Le preguntó qué opinaba. Jake dijo que el consejo no entendía lo que pedían. Creían que solicitaban mercenarios o milicias. No tenían ni idea de lo que era un ejército humano. Lucy llamó a la general Ellen Carter al mando estratégico. La conversación duró 3 minutos. Ellen hizo 2 preguntas. Primero, ¿el consejo realmente necesitaba ayuda o era una prueba? Segundo, ¿existían reglas de enfrentamiento más allá de detener al Back? Lucy respondió afirmativamente a la primera pregunta y negativamente a la segunda. Ellen dijo que tendría una respuesta lista en 12 horas. A la mañana siguiente, Lucy se reunió de nuevo con Theon. Le comunicó que la Tierra aceptaría la misión. El alivio de Theon fue evidente. Comenzó a explicar los preparativos de transporte para 50.000 voluntarios. Lucy lo interrumpió con suavidad. Dijo que la Tierra no enviaría 50.000 soldados. El rostro de Theon se ensombreció. Empezó a disculparse, diciendo que comprendía si la Tierra no podía destinar tantos. Lucy lo interrumpió de nuevo. Dijo que la Tierra enviaría 200.000 soldados profesionales con equipo completo, vehículos, aeronaves y cadenas de suministro. No usarían armas ni armaduras del Consejo. Traerían las suyas propias y no establecerían líneas defensivas. Lucharían para ganar. Theon la miró fijamente. Intentó explicar que el Consejo no podía transportar tantas tropas, ni abastecerlas, ni coordinar una fuerza tan grande. Lucy le dijo que no se preocupara. La Tierra se encargaría de la logística. El Consejo solo necesitaba proporcionar las coordenadas e información sobre las posiciones enemigas. Jake Morrison extendió una carpeta llena de documentos. Eran cronogramas de despliegue, listas de equipo, planes tácticos y estructuras de mando. Explicó que el ejército de la Tierra se había estado preparando para operaciones a gran escala desde antes de unirse al Consejo. Contaban con sistemas de armas, estrategias y doctrinas desarrolladas a lo largo de miles de años de guerra. Theon preguntó por qué la humanidad tenía capacidades militares tan avanzadas si era tan primitiva en otras tecnologías. Jake respondió que era porque los humanos habían pasado la mayor parte de su historia luchando entre sí. Habían aprendido duras lecciones sobre la guerra. Lecciones que la especie del Consejo aparentemente había olvidado o nunca aprendido. Lucy le pidió a Theon que enviara las coordenadas del planeta base. Las primeras naves de transporte de la Tierra llegarían en 2 semanas. La fuerza principal llegaría poco después. Preguntó si el Consejo tenía mapas detallados de las posiciones de los Bakus, sus tácticas, sus armas y su estructura de mando. Él asintió y prometió enviarlo todo de inmediato. Seguía pareciendo confundido, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Le preguntó a Lucy si entendía que la mayoría de esos soldados no sobrevivirían. Los Vik habían destruido todas las fuerzas terrestres enviadas contra ellos. La sonrisa de Lucy se volvió más fría que antes. Dijo que Theon probablemente tenía razón. La mayor parte de las fuerzas terrestres de Brest no sobrevivirían al contacto con soldados humanos. Le sugirió que advirtiera al Consejo que se mantuviera alejado de las zonas de combate. La doctrina militar humana podía ser caótica, y no querrían que los civiles quedaran atrapados en el fuego cruzado. Teren abandonó la Tierra 3 horas después, con la mente llena de confusión y un extraño destello de esperanza en el que no confiaba del todo. Envió un mensaje al Consejo explicando que la Tierra había aceptado la misión y que enviaría una fuerza 4 veces mayor de la esperada. No mencionó el último comentario de Lucy. No estaba seguro de a qué se refería, y temía aventurarse a adivinar. Jake Morrison estaba de pie en el centro de mando estratégico, observando cómo cargaban las naves de transporte con equipo. Tanques, piezas de artillería, toneladas de munición, hospitales de campaña,
sistemas de comunicación y otras 10.000 cosas que el Consejo nunca había mencionado. Ellen Carter estaba a su lado. Ellen le preguntó si creía que el Consejo comprendía lo que estaba a punto de suceder. Jake respondió que no. La especie del Consejo libraba las guerras como partidas de ajedrez, con precisión, cálculo y lógica. Se replegaron para preservar sus fuerzas. Negociaron para minimizar las bajas. Tenían reglas y expectativas que hacían de la guerra algo casi civilizado. Los humanos no libraban ese tipo de guerras. Los humanos luchaban para ganar, sin importar el costo. Luchaban en guerras que no dejaban del enemigo más que escombros y recuerdos. Luchaban en guerras que hacían imposibles las guerras futuras. Ellen preguntó si eso convertía a la humanidad en monstruos. Jake lo pensó durante un largo rato. Dijo, no, eso los convirtió en supervivientes. Todas las especies del Consejo habían evolucionado en mundos pacíficos donde la cooperación significaba el éxito. La humanidad había evolucionado en un mundo que intentaba exterminarlos a diario. Habían aprendido a luchar o morir y se habían vuelto expertos en la lucha. La primera nave de transporte, la UHS Valiant, despegó 2 días después. La teniente Amy Rodríguez iba a bordo con su compañía de la Tercera División de Marines. Había informado a sus tropas sobre lo que les esperaba, un enemigo que luchaba en oleadas masivas, confiando en su superioridad numérica y su regeneración, en posiciones defensivas que fuerzas anteriores no habían podido mantener. Un consejo que esperaba que murieran para ganar tiempo. Amy les dijo a sus tropas que no morirían por nadie. Harían lo que los marines habían hecho durante siglos: conquistar terreno, mantenerlo y hacer que el enemigo pagara por cada metro. Demostrarían a la galaxia de lo que eran capaces los soldados humanos. El transporte saltó a una velocidad superior a la de la luz, llevando la primera oleada hacia un mundo llamado Borde 7. Tras ella, otras 39 naves de transporte se preparaban para seguirla. En toda la Tierra, las bases militares activaron las reservas y se prepararon para el mayor despliegue en la historia de la humanidad. El Consejo Galáctico había solicitado soldados. Habían solicitado tropas para frenar el avance Vax. Habían solicitado mártires que murieran con honor mientras el Consejo escapaba para luchar otro día. La Tierra escuchó la solicitud y respondió con algo que la galaxia no había visto en 10.000 años. Respondieron con guerreros que jamás habían aprendido a perder. Respondieron con una fuerza militar diseñada para no perder. El mundo llamado Rim 7 no era hermoso. Era un planeta rocoso con aire enrarecido y vientos fríos que nunca cesaban. El Consejo Galáctico lo había elegido como posición defensiva porque controlaba una importante ruta de tránsito a través de este sector del espacio. Si los Bres tomaban Rim 7, tendrían vía libre hacia otros 6 sistemas habitados. El general de flota Corvox del Imperio Belix se encontraba en la plataforma de mando, dominando las posiciones defensivas. Llevaba 3 años luchando contra los Bak. Había visto a 12 especies diferentes enviar fuerzas terrestres para defender diversos mundos. Todas habían fracasado. La mayoría se había desbandado y huido durante la primera semana. Los más valientes habían durado 2 semanas antes de ser superados. No esperaba que los humanos lo hicieran mejor. Eran primitivos que aún usaban explosivos químicos y balas de metal. Llevaban apenas un siglo en el espacio. No sabían nada de la guerra real. Las primeras naves de transporte humano llegaron según lo previsto. Corvox las observó aterrizar, esperando una turba desorganizada de voluntarios con un entrenamiento mínimo. Lo que surgió en su lugar lo hizo detenerse. Los soldados se movían con precisión. Descargaban el equipo con una eficiencia propia de la práctica. En 6 horas, habían establecido un campamento base con perímetros defensivos, redes de comunicación y depósitos de suministros. En 12 horas, tenían un equipo de reconocimiento explorando cada acceso a la línea defensiva. La general Ellen Carter llegó al segundo día. Era más baja de lo que Corvox esperaba, apenas le llegaba al pecho, pero se movía con absoluta seguridad.
Revisó las posiciones defensivas que el Consejo había preparado e inmediatamente comenzó a modificarlas. Corvox protestó. Esas posiciones habían sido diseñadas por los mejores arquitectos militares del Consejo. Proporcionaban campos de tiro superpuestos y líneas de visión óptimas. Ellen escuchó cortésmente y luego explicó por qué estaban equivocados. Las posiciones estaban diseñadas para las armas del Consejo, que tenían munición limitada y requerían tiempo de recarga. Las armas humanas no tenían esas limitaciones. Las posiciones estaban diseñadas para tropas que se retirarían cuando las bajas alcanzaran el 5%. Las tropas humanas no se retirarían a menos que se les ordenara. Las posiciones estaban diseñadas para una batalla defensiva. Los humanos planeaban una operación ofensiva. Korvac dijo que eso era imposible. Los Vak los superaban en número 15-1. Atacar sería un suicidio. Ellen dijo que atacar sería la victoria. La defensa solo retrasaba lo inevitable. La ofensiva podría quebrar la voluntad y la capacidad de lucha del enemigo. Durante la semana siguiente, las fuerzas humanas transformaron RIM 7. Cavaron posiciones de artillería que Korvac no había solicitado. Establecieron puestos de observación avanzados mucho más allá de la línea defensiva. Trajeron tanques, vehículos blindados y aeronaves que utilizaban tecnologías que el Consejo consideraba obsoletas. La teniente Amy Rodríguez trabajaba jornadas de 18 horas preparando su sección de la línea. Su compañía había sido asignada a defender el acceso oriental, un valle que, según la inteligencia, sería una ruta principal de naves. El Consejo había colocado fuerzas mínimas allí, planeando retirarse rápidamente cuando el asalto comenzó. Amy tenía otros planes. Colocó nidos de ametralladoras para crear zonas de fuego interconectadas. Ordenó a los ingenieros que excavaran posiciones de tiro con cobertura superior reforzada. Colocó minas antipersona en patrones diseñados para canalizar al enemigo hacia zonas de muerte. Coordinó con las unidades de artillería para tener listas las misiones de fuego preplanificadas. Su sargento de pelotón, Kyle Murphy, le preguntó si realmente creía que podrían resistir ante la superioridad numérica del enemigo. Amy respondió que no iban a resistir. Iban a masacrar a los Vik de tal manera que los supervivientes se lo pensarían 2 veces antes de volver a atacar posiciones humanas. El coronel Stephen Blake comandaba las unidades blindadas. Había luchado en 3 guerras en la Tierra antes de que la humanidad se aventurara en el espacio. Sabía cómo usar los tanques no solo como armas móviles, sino como parte de un sistema de armas combinadas. Sus tanques no se quedarían en la línea defensiva esperando al enemigo. Atacarían los flancos enemigos, desbaratarían sus formaciones y se retirarían antes de que los Bakr pudieran responder con eficacia. La mayor Nicole Perry controlaba las unidades aéreas. El Consejo utilizaba aeronaves principalmente para reconocimiento. También consideraban el apoyo aéreo cercano, peligroso e impreciso. Nicole había volado en misiones de combate sobre Siria, Ucrania y el conflicto del Amazonas. Sabía exactamente cómo usar las aeronaves para apoyar a las tropas terrestres. Hacía que sus pilotos practicaran ataques a baja altitud en coordinación con observadores avanzados. El comandante Jake Morrison llegó a RIM 7 3 días antes de lo previsto. Recorrió las posiciones defensivas con Corvox, explicándole el plan de batalla humano. El general Belix escuchaba con creciente incredulidad. Los humanos no planeaban mantener la línea y retirarse. Planeaban mantener la línea, contraatacar, perseguir al enemigo y destruir sus bases de operaciones avanzadas. Planeaban sufrir bajas que el Consejo consideraba inaceptables. Planeaban luchar hasta que un bando no pudiera más. Corvox dijo que aquello era una locura. La guerra moderna consistía en minimizar las pérdidas y preservar las fuerzas. Las batallas formaban parte de una estrategia más amplia. Ningún enfrentamiento justificaba bajas masivas. Jake preguntó cuál era la situación estratégica. Corvox admitió que el Consejo estaba perdiendo.
Habían perdido territorio en todos los sectores. Los Bres avanzaban hacia los mundos centrales del Consejo. Al ritmo actual, el Consejo colapsaría en 2 años. Jake dijo que eso era lo que sucedía cuando se luchaba por preservar las fuerzas en lugar de luchar para destruir al enemigo. El Consejo llevaba 5 años retirándose estratégicamente. ¿En qué les había acercado eso a la extinción? A veces había que plantar cara y luchar con tanta fuerza que el enemigo perdía la voluntad de continuar. Corvox no tenía respuesta para eso. Regresó a su nave de mando en órbita, profundamente preocupado. Envió un informe al Consejo explicando que los humanos estaban planeando operaciones agresivas que excedían con creces los parámetros de la misión original. Recomendó trasladar las fuerzas del Consejo a posiciones más seguras. El Consejo estuvo de acuerdo. En la mañana del día 14, llegaron los Bugs. 600.000 guerreros y naves de transporte que eclipsaron el Sol. Aterrizaron en oleadas, formando enormes columnas que se extendían por el horizonte. Lo habían hecho cientos de veces antes. Sabían cómo se desarrollaría la batalla. Los defensores dispararían sus armas de energía hasta agotar las baterías. Las líneas resistirían durante unas horas, tal vez unas si los defensores eran valientes. El día transcurría. Entonces comenzaba la retirada, que se convertía en una huida mientras los Bakras los perseguían. Siempre terminaba igual. Amy Rodríguez observaba a través de su mira mientras los Big se formaban. Eran grandes. Cada guerrero medía más de 2 metros de altura. Tenían una piel gruesa capaz de absorber varios impactos de armas de energía. Su biología les permitía curarse de heridas que matarían a la mayoría de las especies. Portaban enormes garrotes y armas blancas para el combate cuerpo a cuerpo. Comenzaron su avance en una oleada sólida, esperando abrumar la línea defensiva por su superioridad numérica. Se habían adaptado a las armas y tácticas del Consejo. Las armas de energía les quemaban la piel, pero rara vez los mataban al instante. El fuego concentrado podía abatirlos, pero los defensores siempre se quedaban sin energía antes de que los Big se quedaran sin guerreros. A lo que no se habían adaptado era a la artillería. La primera salva impactó a 2 kilómetros de la línea humana, justo en el centro de la formación Bres. Los proyectiles de alto poder explosivo detonaron con efectos devastadores. Los cuerpos volaron por los aires. El suelo se llenó de enormes cráteres. Los Big vacilaron, confundidos. Las fuerzas del Consejo no usaron armas de fuego indirecto. Esto era algo nuevo. Se reagruparon y continuaron avanzando, confiando en su superioridad numérica y su capacidad de regeneración. La segunda salva de artillería fue más precisa. La tercera, de precisión milimétrica. La artillería humana no disparaba tiros aislados. Lanzaban andanadas coordinadas que convertían cuadrículas enteras en zonas de muerte. Cientos de Bakás murieron en segundos. Miles más resultaron heridos de gravedad, de tal manera que ni siquiera su regeneración pudo salvarlos rápidamente. Aún así, siguieron avanzando. Criados para la guerra. Diseñados genéticamente para no sentir miedo. Cruzaron la marca de los 3 kilómetros y entraron en el alcance de las ametralladoras humanas. El sonido era como un trueno interminable. Las armas de energía del Consejo emitían un zumbido característico al disparar. Las ametralladoras humanas rugían. Los proyectiles de calibre .50 atravesaban los cuerpos Bres como si fueran de papel. La gruesa piel que los protegía de las armas de energía era inútil contra la penetración cinética. La compañía de Amy abrió fuego a 1500 metros. Las primeras filas Bres desaparecieron en una tormenta de metal. Las balas trazadoras iluminaron el amanecer como mortíferas luciérnagas. El ruido era ensordecedor. Casquillos vacíos se amontonaban alrededor de las posiciones de artillería. Los Bakras intentaron adaptarse. Se dispersaron, tratando de reducir las bajas por el fuego concentrado. Fue entonces cuando las minas comenzaron a detonar.
Ingenieros humanos habían sembrado las rutas de acceso con miles de minas antipersona. Cada explosión lanzaba metralla a través de múltiples guerreros Subeche. La formación enemiga comenzó a perder cohesión. Nunca se habían enfrentado a este tipo de fuego defensivo. Las armas del Consejo requerían disparos precisos y tenían munición limitada. Las armas humanas disparaban en ráfagas sostenidas y parecían tener munición infinita. Los Bres habían avanzado 3 kilómetros. Habían perdido 70.000 guerreros. Ni siquiera habían alcanzado la línea defensiva humana. El coronel Blake vio que la formación enemiga se desintegraba y ordenó a sus unidades blindadas avanzar. 50 tanques irrumpieron desde posiciones ocultas y atacaron el flanco derecho de los Bres. Los cañones de los tanques dispararon proyectiles de alto explosivo a quemarropa. Las ametralladoras montadas en los tanques acribillaron las formaciones enemigas. Los Bak intentaron rodearlos. Los tanques. Sus garrotes y cuchillas resonaban inútilmente contra los cascos blindados. Los Bak no cometieron el mismo error 2 veces. Su segundo asalto a Rim 7 llegó con una mejor planificación y el triple de fuerzas. Estudiaron las tácticas humanas de la primera batalla y se adaptaron. Se dispersarían más para evitar el fuego concentrado de artillería. Avanzarían más rápido para minimizar el tiempo de exposición. Atacarían desde múltiples direcciones simultáneamente para dividir a las fuerzas humanas. La general Ellen Carter leyó los informes de inteligencia y sonrió. Los vi que estaban aprendiendo, lo cual era bueno. Significaba que se tomaban en serio a los humanos. También significaba que estaban destinando más recursos a un solo objetivo, que era exactamente lo que ella quería. Durante las 3 semanas transcurridas desde la primera batalla, refuerzos humanos habían llegado a Rim 7. La fuerza inicial de 40.000 había aumentado a 85.000. Y lo que era más importante, habían traído equipo que ponía nervioso al general de flota Corvox cada vez que lo veía. Piezas de artillería pesada que podían disparar proyectiles a 30 kilómetros, sistemas de lanzacohetes múltiples que podían saturar cuadrículas enteras en segundos. Antiaéreo. Armas que creaban una cúpula protectora sobre las posiciones humanas. Equipo de ingeniería de combate que había transformado el terreno alrededor de la línea defensiva en una trampa mortal. La teniente Amy Rodríguez apenas reconocía el valle donde había luchado 3 semanas atrás. Los ingenieros habían remodelado el paisaje con explosivos y maquinaria pesada. Habían creado puntos de estrangulamiento artificiales, construido búnkeres reforzados, excavado redes de túneles que permitían a las tropas moverse sin ser vistas y colocado tantas minas que incluso los ingenieros necesitaban mapas para orientarse con seguridad. La compañía de Amy había crecido hasta alcanzar la fuerza de un batallón. Tropas frescas llegaban semanalmente, todas con la misma dureza que ella había visto en los veteranos de combate. La tierra no enviaba milicias ni voluntarios. Enviaban soldados profesionales que habían dedicado toda su vida adulta al entrenamiento para la guerra. El sargento Kyle Murphy supervisaba la instalación de nuevos sistemas de armas. Ametralladoras de control remoto. Redes de sensores capaces de detectar el movimiento enemigo a kilómetros de distancia. Sistemas de comunicación que permitían la coordinación instantánea entre las fuerzas terrestres, la artillería, los blindados y la aviación. Todo funcionaba en conjunto como las piezas de una sola máquina. Los Vic lanzaron su ataque un martes por la mañana. 300.000 guerreros. Aterrizaron en 6 puntos distintos alrededor del perímetro humano. Avanzaron en formaciones dispersas, moviéndose rápidamente para acortar la distancia antes de que la artillería los devastara. Ellen Carter observó el desarrollo del ataque desde su centro de mando. Esperó hasta que los Bakris estuvieran comprometidos, con sus fuerzas dispersas e incapaces de reorganizarse rápidamente. Entonces dio la orden. El bombardeo de artillería superó todo lo que los Bakris habían experimentado. Cientos de cañones disparaban coordinadamente.
Proyectiles móviles cruzaban el campo de batalla en un patrón diseñado por ordenadores y perfeccionado durante siglos de doctrina militar. Los Brest intentaron avanzar a través de él. Miles murieron. Decenas de miles resultaron heridos. Pero estaban aprendiendo. Continuaron moviéndose, continuaron avanzando, aceptando las terribles bajas como el precio de enfrentarse al enemigo. Alcanzaron la marca de los 2 kilómetros con casi la mitad de su fuerza aún operativa. Podían ver que las posiciones humanas casi los alcanzaban. Fue entonces cuando las unidades blindadas del coronel Blake los atacaron por los flancos. Esta vez no solo tanques, sino infantería mecanizada y vehículos blindados, artillería autopropulsada y sistemas móviles de defensa aérea. Toda la fuerza se movió como una unidad coordinada, atacando con fuerza y reposicionándose antes de que los Bucks pudieran responder. Los Bucks intentaron rodear los vehículos blindados. Habían desarrollado tácticas para ello tras la primera batalla. Se acercarían, usarían su enorme fuerza para volcar los vehículos, arrancar las escotillas y matar a las tripulaciones. No funcionó. La doctrina de blindados humanos asumía que el enemigo intentaría precisamente eso. Los vehículos de combate de infantería proporcionaban apoyo mutuo. Los cañones de los tanques disparaban proyectiles de metralla a quemarropa, convirtiéndose prácticamente en enormes escopetas que destrozaban todo a su paso. Las ametralladoras disparaban desde múltiples ángulos, creando zonas de muerte superpuestas. Los vikingos se adaptaron de nuevo. Comenzaron a concentrar sus fuerzas, aceptando bajas para lograr la superioridad local. Si conseguían superar una sola posición, podrían romper la línea humana. La comandante Nicole Perry vio formarse las concentraciones y solicitó apoyo aéreo. El apoyo aéreo cercano en el ejército humano no era una sugerencia ni un añadido útil. Era una parte fundamental de la doctrina. Las fuerzas aéreas y terrestres entrenaban juntas, luchaban juntas y se entendían mutuamente. Conocen íntimamente las capacidades de los demás. Los helicópteros de ataque volaban a baja altura, aprovechando el terreno para evitar ser detectados hasta el último momento. Dispararon misiles antitanque contra las concentraciones de Brest, no porque los Vic estuvieran blindados, sino porque esos misiles estaban diseñados para destruir objetivos fortificados, y las formaciones enemigas en masa cumplían con ese requisito. Aviones de ala fija los siguieron, lanzando municiones de racimo que esparcían explosivos más pequeños sobre amplias zonas. Cada submunición estaba diseñada para matar o incapacitar a la infantería. Miles de ellas cayeron sobre el campo de batalla. Los Vic intentaron dispersarse, pero no había a dónde ir. Las explosiones estaban por todas partes. La batalla continuó durante 4 días. Los Bucks siguieron atacando, siguieron intentando encontrar una forma de atravesar las defensas humanas. Aprendieron que las fuerzas humanas no tenían las mismas limitaciones que las tropas del Consejo. No se quedaron sin munición. No se retiraron cuando las bajas alcanzaron el 5%. Lucharon como máquinas que nunca se cansaban, nunca flaqueaban, nunca dejaban de matar. Amy Rodríguez luchó hasta que su voz se quebró de tanto gritar órdenes y sus manos de tanto disparar su rifle. Vio morir a soldados de su batallón, vio morir a amigos. Sufrían heridas que los mandarían a casa. Pero la línea nunca se rompió. Cada vez que los Brest parecían estar cerca de un avance, llegaban refuerzos a través de la red de túneles. El fuego de artillería aniquilaba la concentración enemiga o aparecían tanques desde direcciones inesperadas. Al 4.º día, los Bakr se retiraron. Habían perdido más de 180.000 hombres. Otros 60.000 estaban demasiado malheridos para seguir luchando. Los humanos habían perdido 2.300 hombres y sufrido 8.000 heridos. La mitad esperaba volver al combate en un mes. El general de flota Korbach estaba de pie en el centro de mando de Ellen Carter, mirando los informes de bajas. No entendía cómo era posible. Los Buck eran guerreros modificados genéticamente. Eran más grandes,
más fuertes y podían sobrevivir a heridas que matarían a la mayoría de las especies. Tenían superioridad numérica, explicó Ellen pacientemente. Los Bs eran individualmente superiores en fuerza y resistencia. Pero la guerra no se trataba de capacidad individual. Se trataba de sistemas, coordinación y doctrina. Los Bs luchaban como individuos que trabajaban con una coordinación flexible. Los humanos luchaban como una sola fuerza integrada donde cada elemento sustentaba a los demás. Los Bs confiaban en sus ventajas físicas. Los humanos, en armas y tácticas que las anulaban. La piel gruesa no servía contra los proyectiles de artillería. La regeneración era inútil si perdías ambas piernas por una mina. La fuerza era contraproducente contra un tanque. Corvox preguntó por qué la humanidad había desarrollado formas de lucha tan brutales. Ellen respondió que era porque los humanos habían pasado miles de años luchando entre sí. Cada táctica, cada arma, cada doctrina se había desarrollado a base de ensayo y error. Las lecciones se escribieron con sangre y se perfeccionaron a través de incontables guerras. El Consejo Galáctico no había librado una guerra importante en 10.000 años. Habían olvidado las lecciones que la humanidad nunca había dejado de aprender. Libraban guerras como si fueran juegos con reglas y expectativas. Los humanos luchaban como si su supervivencia dependiera de la victoria, porque históricamente siempre había sido así. Jake Morrison se unió a ellos, aportando nueva información. Los Vik estaban retirando fuerzas de otros sectores. Estaban concentrando todo para un asalto masivo al Borde 7. Habían decidido que la fuerza humana era una amenaza existencial que debía ser eliminada. Corvox parecía horrorizado. Dijo que los Bakris podían movilizar a más de 1.000.000 de guerreros. Los humanos se verían superados en número. Recomendó la evacuación mientras aún hubiera tiempo. Jake dijo que la evacuación no era una opción, pero tampoco lo era quedarse en el Borde 7 esperando un ataque. Era hora de pasar a la ofensiva. Ellen mostró un mapa táctico con las posiciones Vik en todo el sector. Señaló su base principal, el mundo llamado Vax 4, donde reunían fuerzas antes de enviarlas a los distintos campos de batalla. La base estaba defendida, pero no fuertemente. La mayor parte de sus fuerzas estaban dedicadas al ataque, no a la defensa. Propuso una misión de asalto. 2 divisiones de tropas humanas, aproximadamente 30.000 soldados, asaltarían Vik 4. Mientras el resto de la fuerza defendía el Borde 7, el objetivo no era mantener el planeta, sino destruir la infraestructura que los Bres utilizaban para sostener su esfuerzo bélico. Corvox dijo que era una locura. Atacar el territorio enemigo se consideraba una atrocidad en la guerra galáctica moderna. Lograría que todo el enjambre Vax se volviera contra la humanidad. Los uniría como ninguna batalla defensiva podría. Jake dijo que ese era el objetivo. En ese momento, los Vax estaban dispersos en docenas de mundos, atacando en múltiples frentes. Si se les provocaba para que concentraran sus fuerzas contra la humanidad, se aliviaría la presión sobre las demás posiciones del Consejo. Más importante aún, permitiría a las fuerzas humanas librar una batalla decisiva que podría quebrar la capacidad del enjambre para continuar con su estrategia. Ellen le preguntó a Corvox si estaba dispuesto a seguir luchando como lo había estado haciendo el Consejo, retirándose, preservando fuerzas, esperando que la situación mejorara de alguna manera, porque esa estrategia los conducía a la derrota. Una derrota lenta e inevitable. O podrían. El asalto a Bres 4 comenzó al amanecer. 30.000 soldados humanos atacaron el planeta en oleadas. Sus transportes llegaban rápido y a baja altura para evitar ser detectados el mayor tiempo posible. Para cuando los Vax se percataron del ataque, las fuerzas humanas ya habían asegurado 3 zonas de aterrizaje y avanzaban hacia sus objetivos principales. La teniente Amy Rodríguez condujo a su batallón hacia un enorme depósito de suministros en el continente norte. Según la inteligencia, contenía suficiente munición, armas y equipo para abastecer a las fuerzas BAC durante 6 meses.
Su destrucción les impediría mantener operaciones ofensivas. El depósito estaba defendido por aproximadamente 5.000 guerreros Vax. La mayoría eran tropas de suministros con escaso entrenamiento de combate. No esperaban un ataque a su planeta natal. Ese tipo de cosas no ocurrían en la guerra moderna. El batallón de Ami los atacó primero con fuego de artillería coordinado. Proyectiles de alto poder explosivo demolieron las posiciones defensivas exteriores antes de que los defensores pudieran organizar una respuesta adecuada. Luego, la infantería avanzó con apoyo blindado, despejando las instalaciones edificio por edificio. La lucha fue brutal. Los defensores Bres lucharon con tenacidad a pesar de estar en inferioridad numérica. Sabían que este depósito era crucial para su esfuerzo bélico, pero nunca se habían entrenado para operaciones defensivas. Toda su doctrina se basaba en la ofensiva, en abrumar al enemigo mediante la superioridad numérica y la agresión. Los soldados humanos se habían entrenado tanto para el ataque como para la defensa. Sabían cómo despejar edificios, cómo usar explosivos para abrir brechas en posiciones fortificadas, cómo coordinar el fuego y el movimiento en entornos urbanos. Eran habilidades aprendidas en innumerables guerras en la tierra, perfeccionadas en ciudades desde Stalingrado hasta Bagdad y Pekín. Asegurar el depósito llevó 8 horas. El batallón de Ami perdió 37 soldados muertos y 94 heridos. El batallón de Victoria perdió a sus 5.000 defensores. Entonces, los ingenieros entraron y colocaron cargas de demolición. La explosión pudo verse desde la órbita. Una columna de fuego ascendente que consumió millones de toneladas de suministros militares. En todo Vax 4, se estaban llevando a cabo operaciones similares. Las unidades blindadas del coronel Blake atacaron un centro de entrenamiento donde se acondicionaba y equipaba a los nuevos guerreros. Los aviones de la mayor Nicole Perry bombardearon centros de mando y nodos de comunicaciones. Equipos de fuerzas especiales liderados por el sargento Kyle Murphy se infiltraron en la red de defensa planetaria y sabotearon los sistemas de alerta temprana. La operación duró 36 horas. En ese tiempo, las fuerzas humanas destruyeron infraestructura que representaba años de inversión militar Vax. No ocuparon territorio. No intentaron ocupar el planeta. Atacaron sus objetivos, los destruyeron y se retiraron antes de que los Bres pudieran lanzar un contraataque efectivo. La fuerza de ataque regresó a Rim 7 con mínimas bajas, 800 soldados muertos y unos 2.000 heridos. A cambio, habían debilitado gravemente la capacidad de los Bres para sostener su esfuerzo bélico. Y lo que es más importante, habían demostrado que el enjambre no era invencible en su propio territorio. El general de flota Corvox observó el aterrizaje de los transportes y sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Los humanos habían logrado algo que todas las especies del Consejo creían imposible. Habían llevado la guerra a los Vax y habían ganado. Pero la victoria tuvo un precio. 3 días después del ataque, las fuerzas de retaguardia comenzaron a concentrarse para un contraataque. No solo naves se dirigían a Rim 7, sino todos los guerreros disponibles que el enjambre podía movilizar. Los servicios de inteligencia estimaban que más de 800.000 soldados convergían sobre las posiciones humanas. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La embajadora Lucy Grant se presentó ante ellos y explicó la situación con calma. Los Bres estaban volcando todos sus recursos en aniquilar a las fuerzas humanas. Esta era la batalla decisiva que la Tierra había intentado provocar desde el principio. Un miembro del Consejo, perteneciente al colectivo Teres, preguntó si la humanidad comprendía lo que había hecho. Habían unido al enjambre Vic contra un único objetivo. El enemigo no se detendría hasta que cada humano en el borde 7 estuviera muerto. Lucy respondió: sí, los humanos lo entendieron perfectamente. Ese era el objetivo. Era mejor enfrentarse a todo el poderío de los Vac. En un lugar donde las fuerzas humanas pudieran emplear todas sus capacidades, en lugar de permitir que el enjambre siguiera conquistando mundos uno a uno.
Otro miembro del consejo preguntó qué ocurriría si los humanos perdían. La respuesta parecía obvia. Los Vic cobrarían impulso. Volverían a creerse invencibles. La victoria psicológica por sí sola podría destrozar lo que quedaba de la resistencia del consejo. Lucy Grant esbozó su gélida sonrisa. Dijo que los humanos no perderían. Los miembros del consejo no parecían convencidos, pero se habían quedado sin argumentos. Habían pedido ayuda a la Tierra. Ahora debían confiar en que la Tierra sabía lo que hacía. La general Ellen Carter dedicó las 2 semanas previas a la batalla a prepararse. Cada día llegaban más tropas, más equipo, más munición, más de todo lo necesario para librar una batalla prolongada contra un número abrumador. Para cuando la flota Vic apareció en órbita, las fuerzas humanas en el borde 7 contaban con 120.000 soldados. Se enfrentaban a 840.000 guerreros Vic, una desventaja de 7-1. Según los estándares del Consejo, esta era una situación desesperada. Para los estándares humanos, era un terreno fértil para los enemigos. Los Vic desembarcaron sus fuerzas durante 3 días, acumulando recursos para un ataque simultáneo desde todas las direcciones. Habían aprendido de batallas anteriores. No avanzarían pacíficamente. Atacarían las posiciones humanas con todo a la vez, abrumándolas con su superioridad numérica. Jake Morrison observó los despliegues Vic y los aprobó. El enemigo estaba concentrando sus fuerzas, renunciando a la movilidad que los había hecho tan peligrosos. Se comprometieron a librar una batalla masiva en lugar de sus tácticas habituales de guerrilla. Luchaban como los humanos querían que lucharan. La batalla comenzó al 4.º día. 800.000 guerreros Vax avanzaron simultáneamente sobre las posiciones defensivas humanas desde todas las direcciones. La tierra temblaba a su paso. El aire se llenó con sus rugidos de guerra. La respuesta humana fue inmediata y abrumadora. El fuego de artillería comenzó a caer antes de que los Bakras hubieran avanzado 500 metros desde sus zonas de desembarco. No era fuego disperso, sino fuego coordinado, planificado y ensayado con antelación. Cada batería conocía sus objetivos. Cada dotación había practicado las misiones de fuego decenas de veces. Los Vax avanzaron a través de un infierno de proyectiles que estallaban. Perdieron miles en los primeros minutos, decenas de miles en la primera hora, pero siguieron avanzando. Su condicionamiento genético no les permitía sentir miedo ni retroceder. Avanzarían hasta vencer o hasta morir. A 2 kilómetros, entraron en el alcance de las ametralladoras y armas automáticas humanas. El sonido era indescriptible. Cientos de armas disparaban simultáneamente, creando un muro de metal impenetrable. La vanguardia Bre simplemente dejó de existir. Pero eran tantos que, por cada guerrero caído, 3 más ocupaban su lugar. Trepaban sobre los cuerpos de sus muertos. Avanzaban a través de un fuego que habría aniquilado a cualquier fuerza del Consejo en minutos. La teniente Amy Rodríguez disparó hasta que el cañón de su rifle se calentó lo suficiente como para quemar la piel. Su batallón defendía un tramo de 3 kilómetros de la línea defensiva. Los Bres los atacaban en oleadas interminables. Solicitó apoyo de artillería, dirigió el fuego de ametralladoras y coordinó con las unidades adyacentes. La batalla se convirtió en un proceso mecánico: identificar el objetivo, atacarlo y avanzar al siguiente. En algunos sectores, los Bres alcanzaron el kilómetro. Activaron campos minados sembrados en capas superpuestas, minas antipersona, minas antitanque, explosivos improvisados, todos conectados a sistemas de detonación controlada. Ingenieros apostados en búnkeres monitoreaban los sensores y activaban las cargas en los momentos óptimos para causar el mayor número de bajas. El coronel Blake lanzó sus unidades blindadas cuando las formaciones Vax estaban completamente desplegadas. Tanques e infantería mecanizada atacaron al enemigo desde múltiples direcciones, diezmanando sus formaciones. Los Bres intentaron responder, pero su estructura de mando se estaba desmoronando.
Equipos humanos de guerra electrónica bloquearon sus comunicaciones. El fuego de artillería había destruido la mayoría de sus puestos de mando. La mayor Nicole Perry dirigía una campaña aérea que operaba continuamente. Los aviones volaban por turnos, asegurando que siempre hubiera al menos 20 aeronaves de ataque sobre el campo de batalla. Disparaban misiles, lanzaban bombas y ametrallaban con cañones. Cuando se les acababa la munición, regresaban a la base, se rearmaban en minutos y volvían al combate. La batalla duró 7 días. 7 días de combate continuo con breves pausas cuando los Vic se replegaban para reagruparse. 7 días de hombres disparando contra las formaciones enemigas que seguían avanzando sin importar cuántos cayeran. El 7º día, los Bucks cesaron el ataque. Habían perdido más de 600.000 guerreros. Los supervivientes estaban exhaustos, desmoralizados y comenzaban a cuestionar su instinto. Habían luchado con más ahínco que nunca. Habían sufrido bajas que, de haber sido suficientes, habrían bastado para ganar cualquier batalla. Y no habían logrado romper la línea humana. Los humanos habían perdido 11.000 hombres y 32.000 heridos. Para los estándares del Consejo, estas eran bajas catastróficas. Para los estándares humanos, eran pérdidas aceptables para una victoria decisiva. El general de flota Corvox apenas podía hablar al revisar los informes de bajas. Había estado observando la batalla desde la órbita, presenciando algo que no debería haber sido posible. 120.000 humanos habían resistido contra 840.000 Vic. No solo habían resistido, habían infligido pérdidas tan devastadoras que el enemigo había sido derrotado. La guerra cambió después de Rim 7. Durante 3 años, el enjambre Bakris había sido una fuerza imparable, conquistando mundos y destruyendo civilizaciones. Después de Rim 7, eran un enemigo en retirada, intentando desesperadamente reagruparse y defender lo que aún conservaban. Las fuerzas humanas no les dieron tiempo para recuperarse. 2 semanas después de la gran batalla, comenzaron las operaciones ofensivas en múltiples sectores. No se trataba de invasiones masivas, sino de ataques quirúrgicos contra la infraestructura militar enemiga. Se cortaron las líneas de suministro. Se destruyeron los centros de mando. Se tomaron y demolieron las bases avanzadas. La especie del Consejo observó con fascinación y horror cómo la humanidad demostraba en qué consistía la guerra ofensiva. No intentaban mantener el territorio conquistado. Atacaban los objetivos, los destruían y pasaban al siguiente. Era una guerra como el Consejo jamás había visto, centrada por completo en destruir la capacidad de combate del enemigo en lugar de controlar el espacio. La teniente Amy Rodríguez dirigió a su batallón en 5 operaciones distintas en 3 meses. Asaltaron un mundo fortaleza Bacús y destruyeron la guarnición. Saquearon un centro logístico y quemaron todo lo que pudiera abastecer a las fuerzas enemigas. Llevaron a cabo una operación de rescate en un mundo del Consejo, expulsando a los Bacús del planeta en menos de una semana. Sus soldados estaban exhaustos. Habían estado en combate continuo durante meses con solo breves periodos de descanso, pero estaban ganando y eso marcaba la diferencia. Podían ver cómo el enemigo se desmoronaba, cómo los Bres perdían la confianza que los había hecho tan peligrosos. El sargento Kyle Murphy ascendió a teniente tras el ataque al mundo fortaleza. Ahora comandaba su propia compañía, una unidad mixta de veteranos y tropas recién llegadas. Entrenó a los nuevos soldados del mismo modo que él había sido entrenado, haciendo hincapié en la agresividad, la iniciativa y la comprensión de que la vacilación en combate era mortal. Los Bacás intentaron adaptarse. Retiraron sus fuerzas para defender mundos clave. Intentaron negociar con el Consejo, ofreciendo devolver el territorio conquistado a cambio del cese de los ataques humanos. El Consejo se inclinaba a aceptar, pero la Tierra no. La embajadora Lucy Grant explicó al Consejo que aceptar la oferta de los Bacás solo les daría tiempo para reconstruirse. Firmarían el acuerdo necesario,
Esperarían a que la humanidad regresara a casa y luego reanudarían su expansión. Esto no era especulación. Era un hecho histórico basado en cientos de situaciones similares a lo largo de la historia de la humanidad. La única forma de garantizar una paz duradera era quebrar la capacidad bélica de los Bacás. Eso requería operaciones ofensivas continuas hasta que el enjambre aceptara la desmilitarización completa y la ocupación de sus mundos militares. Un miembro del Consejo de la Federación Draxus comentó que aquello sonaba a términos severos que solo engendrarían resentimiento y futuros conflictos. Lucy coincidió en que, históricamente, tales términos podían ser problemáticos, pero la alternativa era permitir que un imperio militarista mantuviera su capacidad militar mientras prometía comportarse mejor en el futuro. Preguntó al miembro del Consejo si confiaban en que la VCH cumpliría el acuerdo. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La general Helen Carter coordinó una operación masiva dirigida al corazón militar de Bacres. El plan consistía en asaltos simultáneos a 3 mundos principales, apoyados por bombardeos orbitales de la flota del Consejo y fuerzas terrestres de múltiples divisiones humanas. La operación involucró a más de 200.000 soldados humanos, el mayor despliegue desde el inicio de la guerra. Requería coordinación a través de años luz de espacio, una sincronización precisa y una logística que mareaba a los planificadores militares del Consejo cuando intentaban comprenderla. El coronel Blake comandó el asalto a Bacras Prime, el mundo natal y centro militar de la especie. Esto no fue una incursión. Esta fue una invasión con la intención de apoderarse del planeta y mantenerlo hasta que el gobierno Vax aceptara las condiciones de la Tierra. La batalla por Vax Prime duró 6 semanas. Los defensores sumaban más de 3 millones, incluyendo 2 millones de guerreros y 1 millón de civiles armados. Lucharon con la desesperación de un pueblo que defiende su hogar. Emplearon tácticas que nunca antes habían necesitado, combatieron de maneras que contradecían su doctrina habitual y sufrieron bajas impensables en batallas anteriores. No importó. Las fuerzas humanas habían dedicado 6 meses a aprender a combatir a los Vax. Comprendían las tácticas enemigas, sabían cómo contrarrestar sus fortalezas y explotaban cada debilidad. La guerra combinada resultó tan devastadora en Vax Prime como lo había sido en Rim 7. Amy Rodríguez combatió en la capital, liderando a su batallón en combates urbanos que, en comparación, hacían que las batallas anteriores parecieran sencillas. Los Bres usaban los edificios como cobertura, creaban puntos de emboscada y luchaban por cada calle. Era el tipo de guerra que los humanos habían practicado durante siglos en las ciudades de la Tierra. Su batallón despejó edificios usando explosivos, fuego de supresión y registros habitación por habitación. Coordinaron con unidades blindadas la destrucción de posiciones fortificadas. Solicitaron apoyo de artillería y ataques aéreos contra puntos fuertes enemigos. Lentamente, manzana por manzana, hicieron retroceder a los Bakr. La mayor Nicole Perry dirigió las operaciones de apoyo aéreo cercano, que se desarrollaron continuamente. Sus pilotos realizaron misiones en espacio aéreo disputado, bajo el fuego de las fuerzas terrestres Bakr, que finalmente habían comprendido la importancia de la defensa antiaérea. Perdió 12 aeronaves y 9 pilotos en la campaña. Cada pérdida fue dolorosa, pero la misión continuó. Tras 6 semanas, el gobierno Bresen Prime envió un mensaje a la general Helen Carter. Querían negociar. Estaban dispuestos a discutir los términos. Carter respondió que no había nada que discutir. Los términos se habían enviado meses atrás: desmilitarización completa, ocupación de mundos militares, reparaciones para las especies del Consejo que habían sido atacadas y protocolos de inspección para garantizar su cumplimiento. El gobierno Bres afirmó que estos términos eran demasiado duros, que ninguna especie soberana podía aceptar tal humillación. Carter les dijo que eran bienvenidos a seguir luchando. Las fuerzas humanas continuarían las operaciones hasta que los Vax aceptaran los términos o dejaran de existir como potencia militar. El mensaje era directo, pero reflejaba la doctrina militar humana respecto a la rendición del enemigo.
No se negociaba durante el combate. Se exponían los términos y se dejaba que el enemigo decidiera si aceptarlos o seguir muriendo. La negociación venía después de la rendición, no antes. 3 días después, el gobierno Vax aceptó los términos de la tierra. Firmaron un acuerdo formal de rendición ante representantes del Consejo y comandantes militares humanos. El documento no era generoso. Despojaba a los Vax de su capacidad militar, ponía sus mundos bajo observación humana y les exigía indemnizar a las especies que habían conquistado. El general de flota Corvox asistió a la ceremonia de firma y observó cómo los comandantes militares Bres renunciaban a su poder. Sintió algo extraño, una emoción que tuvo que reflexionar antes de poder identificar. Era satisfacción. Tras años de derrotas, viendo cómo el enjambre destruía civilización tras civilización, los veía derrotados. Se volvió hacia Jake Morrison y le preguntó cómo lo había logrado la humanidad. Cómo habían transformado una situación imposible en una victoria total. Jake dijo que no era complicado. Los humanos habían librado guerras durante toda su historia. Comprendían que la guerra no se trataba de aparentar fuerza ni de mantener el honor. La guerra se trataba de destruir la capacidad del enemigo para amenazarlos. Las especies del Consejo habían olvidado que libraban guerras como negociaciones diplomáticas con armas. Preservaban sus fuerzas y se retiraban estratégicamente. Trataban la guerra como un juego con reglas que todos seguían. Los humanos trataban la guerra como supervivencia. Luchaban para ganar, aceptaban las bajas necesarias y no se detenían hasta que el enemigo no podía continuar. Era duro. Era brutal. Pero funcionaba. El Consejo Galáctico se reunió para una sesión final sobre la guerra. La embajadora Lucy Grant se presentó ante ellos y aceptó su agradecimiento formal por la ayuda militar de la Tierra. El Consejo elogió el valor, el sacrificio y la eficacia militar de los humanos. Luego preguntaron qué quería la humanidad a cambio. ¿Qué precio exigiría la Tierra por salvar al Consejo del enjambre Vac? Lucy dijo que la Tierra quería 3 cosas. Primero, el reconocimiento formal como potencia militar del Consejo. Segundo, acceso a las bases de datos científicas y tecnológicas del Consejo. En tercer lugar, y lo más importante, el Consejo necesitaba comprender lo que el ejército de la Tierra acababa de demostrar. Explicó que la humanidad le había mostrado a la galaxia cómo era la guerra cuando una especie que recordaba cómo luchar se involucraba. La especie del Consejo había pasado 10.000 años sin un conflicto importante. Habían olvidado las lecciones de supervivencia que sus ancestros aprendieron. Los Vax les habían recordado que aún existían depredadores en la galaxia. La humanidad les había recordado que había especies que nunca habían dejado de ser depredadoras. La galaxia no era un lugar seguro solo porque el Consejo lo deseara. El Consejo necesitaba reconstruir sus capacidades militares. No al nivel de las fuerzas de la Tierra. Eso no era necesario ni práctico, pero sí lo suficiente para defenderse sin necesidad de pedir ayuda, ya que la Tierra no siempre estaría disponible y la humanidad tenía sus propias preocupaciones más allá del espacio del Consejo. Un miembro del Consejo preguntó si la humanidad amenazaba con dejarlos desprotegidos. Lucy respondió que no. La Tierra estaba explicando la realidad. Los humanos habían luchado en esta guerra porque se les pidió y porque era lo correcto. Pero la Tierra tenía intereses más allá del Consejo. Tenían misiones de exploración, mundos colonizados y sus propias preocupaciones de seguridad. El Consejo no podía depender de la humanidad para librar todas sus guerras. Necesitaban reaprender lo que sus ancestros sabían, cómo luchar, cómo defenderse, cómo garantizar que especies como los Vacas jamás volvieran a amenazar la civilización galáctica. El Consejo.